Hola a todos y todas quienes nos ven y escuchan en nuestro programa de todos los sábados, Política para Todos. Hoy nos acompañan Rosabel Miró, directora ejecutiva de Audubon en Panamá, y José Eugenio Stout, analista político. Los temas a tratar en este programa son acerca de las alternativas a la minería o al enclave minero que tenemos en nuestro país, cuáles son cada una de las actividades que se pudieran realizar en contraste con esta operación que, más allá de tener un carácter lucrativo, tiene una serie de perjuicios y efectos totalmente nocivos para el ambiente, para la salud y para la democracia. Y Rosabel nos va a contar cómo a través de, por ejemplo, el ecoturismo, el aviturismo, el agroturismo, el turismo sostenible, con datos científicos, con estudios científicos, se puede lograr de alguna manera sacar adelante una serie de actividades que pueden de hecho reemplazar y ganarle a cualquier número de ingreso que pueda tener la minería en lo que es el Tesoro Nacional. Y entonces no solamente que generan ingresos importantes y que incluso lo pueden superar en términos reales a futuro, sino que son sostenibles y son congruentes con las características que tiene nuestro país, que forma parte del corredor biológico mesoamericano, que tiene dos océanos que limitan con el mismo y es un punto geográfico clave en el que se podría desarrollar, volvemos y repetimos, de forma sostenible cada una de estas actividades que nos va a explicar Rosabel. Y después, bueno, José Eugenio Stout va a conversar sobre los efectos y las consecuencias de analizar, de llevar a cabo el contrato con una única justificación de 375 millones. ¿Qué significa eso? Así que te doy la palabra, Rosabel, toma el tiempo que necesites para educar y socializar el mensaje que tienes y que algún momento pudiese realizarse cualquiera de estas alternativas que propones. Adelante, Rosabel. Hola, sí, gracias por la invitación que me hacen y bueno, vamos a hablarles un poquito de uno de los temas que mucho nos apasionan, que es las aves. Pero aquí vamos a hacer un combo, ¿no? De cómo está la situación en cuanto a lo que algunos grupos hemos estado tratando de promover. Y les presento esta primera transparencia. Un poco está como pareciera como desfasada, pero es parte de lo que les quiero comentar, ¿no? En enero, varias organizaciones nos unimos para comenzar a darle un poquito de cabeza a qué opciones había. Si bien hemos estado apelando a que la minería a cielo abierto no es lo que le conviene al país, también necesitamos poder brindarle al público, a nuestros seguidores, a nuestros socios, a nuestros amigos, a nuestros familiares, algunas ideas de opciones. Y es ahí donde a finales de enero decidimos hacer una presentación, entre ellos Panamá Sostenible, ANCOM, PROMAR, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. Hicimos una presentación en el Parque Natural Metropolitano y ahí comenzamos a hablar un poco pues de esas ideas que teníamos con relación a qué se puede hacer ahí, qué es lo que podemos, cuáles son las alternativas a la minería, porque un Panamá sin minerías es completamente posible. Entonces, entre las varias alternativas que hubo, se hablaba de que, bueno, podemos restaurar las cuencas hídricas siempre y cuando éstas tengan sus
sus planes de manejo y que vayan cónsonos con conservación de aguas, el desarrollo del desarrollo de la agricultura. Incluso se hablaba también de que, ¿por qué no exportar agua? Claro, todos estos son ideas que tenemos, que son ideas que se han estado dando en otros sitios, pero tenemos que sentarnos y tenemos que decidir como país qué queremos, siempre y cuando que las comunidades que viven en estos sitios sean partícipes y tengan una voz preponderante en lo que se quiera hacer con el país. Se hablaba también de restauración ecológica, de los ecosistemas, se hablaba de reconversión de la infraestructura actual para la creación de otros servicios. Y bueno, pues si estamos hablando de que el turismo es una oportunidad, pues vamos a usar esas instalaciones para turismo, para albergar gente, para múltiples cosas. Aplicar a fondos de financiamientos verdes para implementar convenios. Hoy en día, cambio climático tiene fondos para hacer trabajos relacionados a adaptación, a mitigación. Entonces, hay plata en el mundo, pero siempre y cuando hay que saber hacer las propuestas y siempre y cuando esas propuestas tienen que ser realmente beneficiosas y reducir emisiones, crear mejores sitios, mejores poblaciones que estén completamente, que le pueden hacer ese frente a los cambios drásticos que vamos a tener con el cambio climático. Y ahí hay mucha plata para eso, pero como mencionaba, hay que saber cómo hacer esas propuestas y saber también dónde presentarlas. Definitivamente parte de la propuesta era que se eliminara y se prohibiera la minería a cielo abierto en Panamá. Definitivamente es una actividad que no nos conviene y ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado escuchando mucho. Se ha hablado demasiado de los artículos que tiene el borrador de convenio, de contrato, que totalmente no es conveniente para el país. Sin embargo, en medios tú escuchas una y otra vez que es como si fuera lo máximo. Y qué pena porque es lo que la mayoría de la gente escucha, que eso va a ser lo mejor de lo mejor para el país, cuando muchos sabemos que va a ser lo peor de lo peor. Entonces, a ver, déjeme ver. Ay, no, tengo que hacerlo por acá. Uno de los temas que me tocaba a mí pues desarrollar en esa presentación que hicimos estaba muy relacionado con esta alternativa de crear una zona prioritaria de desarrollo de turismo ecológico y agroturismo, porque la vocación de la región pues se presta, permitiendo que sus pobladores sean parte de ese desarrollo, haciéndolos partícipes de una economía de escala que les permita ser autosostenibles, autosostenerse con una visión sostenible. El Plan Nacional de Turismo Sostenible, que es un plan que no hace mucho se relanzó, se actualizó y se lanzó. Este plan puede incluir el potencial de las áreas de Donoso y crear conectividad tanto con las áreas que se han desarrollado en el Pacífico, con las áreas potenciales del Caribe. Ahora más adelante vamos a ver cuáles fueron los sitios que quedaron como sitios prioritarios. Por eso parte de nuestras propuestas era que se incluyera las áreas de Donoso. Ahora lo vamos a ver, ese mapita que que muestra cuáles son esos sitios prioritarios para el país. Hablábamos también en ese momento de que si bien el mundo cuenta con dos tipos de turismo, el insostenible y el sostenible. El insostenible que básicamente es ese que es de mucha gente, que viene con basura, que la experiencia no es buena porque es tal la cantidad de gente que ¿quién disfruta eso con tanta gente? La gente local es la que pasa a ser los trabajadores. Todo se va, de hecho, mucho de la plata que se hace en el país se va para afuera porque los dueños de los sitios, de los sitios donde la gente se aloja o la gente come no son gente local, así que mucho del dinero se va afuera. Y también el tema de que si bien hay mucho dinero, pero está en muy pocas manos,
y pues económicamente no es justo para la gente local. Y por eso uno apuesta a un turismo sostenible que también tiene que ser un turismo responsable, donde estamos muy conscientes de que los sitios tienen una capacidad de carga. Hay estudios para poder definir esa capacidad de carga. Esto no es más que qué tanto un sitio soporta tanta cantidad de gente. Si tú tienes sitios donde son sitios por ponerles un ejemplo, sitios de anidamiento de aves muy exóticas, muy difíciles de ver, muy raras, tú no vas a querer que haya un montón de gente ahí, porque eso puede poner en jaque ese ciclo de vida de esas especies, no solamente la parte de anidamiento, sino todo lo demás, cuando están comiendo, cuando están descansando. Tú necesitas que ese sitio no tenga mucho visitante, porque eso puede dañar el hábitat, puede de hecho hacer y ha ocurrido, que algunas especies dejen de anidar en esos sitios porque no tienen la tranquilidad que necesitan para hacerlo. El tema de que tú quieres que la gente se empodere y que la gente que la misma gente construya, la gente de las comunidades, la gente local, construya los sitios, sean los que tengan los pequeños restaurantes, sean los que puedan ofrecer todo este acervo cultural que viene con sus comunidades. Ese es un turismo sostenible, un turismo responsable, un turismo que si bien pareciera que fuera como de baja escala, porque no quieres un montón de gente en tu sitio, lo que se busca es que haya muchos de esos sitios por todas partes del país, para que entonces el dinero esté repartido en muchas manos, el dinero esté circulando por muchas partes del país, no solamente en 2, 3, 4 sitios. Para llegar a eso de un turismo sostenible, un turismo responsable, pues hay que hacer muchas capacitaciones, hay que venderles a la gente la idea que eso es posible y es a lo que apostamos. Y de hecho estamos tratando de concretar con la autoridad de turismo para poder colaborarles en que ese turismo responsable, ese turismo de observación de aves se pueda dar en muchos sitios del país. Y un poquito de la muestra de lo que nosotros hacemos acá como turistas, avituristas en Sociedad Audubon de Panamá. Nosotros hacemos giras. Con la pandemia hemos parado mucho de andar brincando y saltando por todo el país, visitando muchos sitios. Vamos poco a poco a ver cómo llegamos a ese ritmo donde teníamos hasta 12 giras y hasta más durante el año, donde visitábamos muchos pueblitos, muchas comunidades del país de extremo a extremo, de Darién hasta Bocas del Toro, Chiriquí. Las islas también las visitamos y aquí hay un par de muestras donde ven que no somos un montón de gente, somos un grupo reducido donde estamos no solamente gente local, sino también algunos socios nuestros que son residentes y de hecho algunas visitas de ellos también, extranjeros, nos han acompañado a giras donde más que andar en un bote súper grande, súper rápido, andamos en los botes de las comunidades, en los cayucos, comemos, vamos a la isla de Chepillo y la misma gente de la isla nos prepara la comida. No es que nosotros acá en la ciudad compramos la comida y nos llevamos nuestra comida de acá y la comemos allá. No. Vivimos la experiencia completa de estar con las comunidades, de comer lo que ellos comen y de vivir la experiencia de no solamente de ver aves diferentes, aves bonitas, sino también convivir con la gente y con las comunidades. ¿Por qué el turismo de observación de aves? Ojo, estamos hablando de que nos encantaría que en los sitios, en los bosques de Veraguas, de Colón, de Coclé, se pueda desarrollar
un turismo responsable, sostenible. Esto no solamente es para turismo de naturaleza, de la gente que va y disfruta del bosque, disfruta de los sonidos, de caminar, subir montaña, de las cascadas. También está este otro componente más especializado que va de la mano con el turismo de la naturaleza, que es este turismo de observación de aves, o como se le llama, aviturismo. ¿Qué tenemos de ventaja nosotros en Panamá con este tipo de turismo? Bueno, fácil. Nosotros en Panamá tenemos la mayor cantidad de especies de aves de toda Centroamérica. Guatemala es muchísimo más grande que Panamá. Nosotros tenemos más especies de aves que Guatemala. Tenemos más especies de aves que Honduras. Tenemos más especies de aves que Costa Rica. Que resulta que los amigos de Costa Rica han sabido perfectamente cómo venderse bien por muchos años, de hecho, por décadas, y de ahí es que cuando tú hablas con turistas que vienen a Panamá, ellos primero ya fueron a Costa Rica y han ido varias veces a Costa Rica, y de repente, vamos a Panamá, pero es como una segunda opción o una tercera opción, cuando realmente Panamá debería ser su primera opción, porque si tú estás detrás de aves diferentes, pues Panamá es la opción. Somos el país en Centroamérica que tiene la mayor cantidad de especies de aves. Y no solamente tenemos un montón de aves más que otros países de Centroamérica, lo otro también que nos favorece es que tenemos el hub de las Américas. Aquí vienen aviones de todas partes. Constantemente están entrando aviones de todas partes, de diferentes aerolíneas. Y adicional, tenemos también más bien que mal, buena conexión de carreteras. Y carreteras, se habla mucho de que tenemos muchas carreteras llenas de huecos, sí, pero en comparación con otros países, tenemos bastante conectividad, que eso es importante. Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta empoderar a la gente local para que así como en otros países de Sudamérica o en Costa Rica, tú vas a un pueblito y ese pueblito te ofrece hospedaje de pequeña escala, pero estás al lado del bosque, o sea que apenas te paras en la mañana, abres la puerta o abres la ventana y ya tienes los pájaros ahí. Te cantan casi se te meten en la cama los pájaros porque tienes sitios de hospedaje muy cercanos o dentro de los sitios importantes para observar aves. Estuve en Ecuador, en las montañas de Mindo, ahora en febrero, una locura al punto de que ibas a un restaurante y ese restaurante tenía un gran ventanal donde tú ni comías, porque tú era mirando para la ventana, porque allá afuera en la ventana habían comederos y bebederos para los pájaros, y te venían los colibríes, te venían las otras aves que venían a comer frutas. Tú no querías ni comer, porque tú era mirando la ventana para ver qué pájaro venía, y de repente soltabas el plato y salías corriendo y te ibas a tomar una foto, porque los pájaros estaban ahí cerquita de ti, y era restaurantes que ibas, si te ibas a una cafetería a tomar café o chocolate caliente, de repente tenían balcones llenos de pájaros. Te ibas a este otro restaurante que era un poquito más grande que donde desayunaste en la mañana, y ese otro restaurante lleno de pájaros. Toda la mentalidad de esta gente en este pueblo, en Mindo, es: vamos a enseñarle los pájaros a la gente, porque la gente que viene a Mindo viene a ver pájaros. Y los tienen en las escuelas, tienen los pájaros pintados en las paredes principales cuando tú pasas por la vía principal, tienes las paredes de las escuelas, tú sabes que hay el nombre de la escuela y al lado del nombre de la escuela un mural de pájaros. Y era como que pare. Teníamos loco al señor del bus porque yo andaba pare, porque yo quería estar parando, no solamente para tomarle las fotos a los pájaros, sino para tomarle fotos a los letreros, a las señalizaciones, a los murales, a los restaurantes que las fachadas tenían. Es una locura. Entonces, esa locura es la que motiva a que gente como yo, observadores de aves, ojo, me gusta ver aves, pero no soy virriosa
al punto de que tengo que estar constantemente todos los fines de semana. Sí, no. Me encanta observar aves, pero no al punto en que no puedo vivir si no salgo a ver aves. Dicho esto, voy a un sitio como estos y quedo completamente fascinada con las ganas de regresar. A pesar de que ya vi los mismos pájaros, que hay una posibilidad muy grande de ver los mismos pájaros la próxima vez que voy, quiero regresar porque el ambiente, solamente ese ambiente de estar en ese bosque, ese ambiente de poderle tomar una mejor foto al pájaro que le tomé la foto en febrero, pero la foto no me salieron muy bonita. Bueno, qué chévere si yo puedo regresar y le tomo la Rosabel, foto. creo que se te Dígame. fue el audio. Ajá, ¿me oyes? Yo sí te oigo, Rosabel. Ok. Ahora que estoy en la tanda de pájaros, no me digas que se fue el audio. Ahora sí, no, no hay problema. Adelante, Bueno, adelante. ok, sorry, lo siento, pero lo siento por estar hablando tanto de pájaros y lo emocionante que fue ir a visitar un sitio, una comunidad muy grande que está toda muy mentalizada en que en el turismo de observación de aves hay un beneficio económico. En el turismo de observación de aves, en la medida en que yo conserve esos bosques en buen estado, yo voy a tener buenas aves, muchas aves, y eso en retorno me va a dar un beneficio económico. Así de simple. La matemática es tan simple como esa. Entonces, a eso apelamos, que no solamente en los bosques de, de Veraguas, de Colón, de Coclé, se pueda desarrollar este tipo de actividad. Ojo, que donde yo estaba, en el caso de Mindo, bosques, mucho bosque, extensiones y extensiones de bosques. Y ahí en esas grandes extensiones de bosques es donde estaban toda esta cantidad de pájaros muy lindos que dan ganas de regresar. Ocurre lo mismo acá con estos bosques, solo que en menor escala. Panamá es mucho más chiquito, pero son extensiones de bosque muy buenas, donde tenemos una gran cantidad de especies de aves locales y migratorias y donde hay muchísimas oportunidades para las comunidades locales de desarrollar este turismo y tener un beneficio económico que realmente les va a ayudar a ellos, no los beneficios económicos que nos están diciendo que la mina va a traer al país o a las comunidades, que creo que ya las comunidades están bastante claras de que no hay tal beneficio porque ya lo han estado viviendo. El aviturismo, algunas cifras de aviturismo. Los Estados Unidos cada cierto tiempo sacan estas encuestas para saber cómo está el tema de la pesca, la cacería y las actividades relacionadas con la vida silvestre. En la última encuesta del 2016 quedó claro que el número de observadores de aves sigue en aumento. Están hablando de 86 millones de personas que son observadores, perdón, observadores de la vida silvestre, no necesariamente observadores de aves, observadores de la vida silvestre, obviamente un pajarito por aquí y por allá, pero vida silvestre en general. La cantidad de plata que se gastan en viajes, en comprar equipos, en comprar libros, en pagar membresías de las organizaciones de conservación a las que pertenecen, más de 75.000 millones de dólares, más de 11.000 millones de dólares se gastan en viajes solamente. Y de esos 86 millones de observadores de la vida silvestre, tenemos 45 que son los que les encanta ver aves y 16 millones que son de los que les gusta invertir en salir y tener experiencias como las que le acabo de mencionar. De estas que te dejan con ganas de yo regreso o me voy a buscar un lugar similar para vivir una experiencia similar. Cuando estás en este tipo de turismo, ¿en qué gastas plata? Gastas plata en el turismo de observación de la naturaleza. Gastas plata en la ropita, de que tú necesitas una ropa que sea acorde a estar en campo. Tú no te vas a ir de en ropa de fiesta, ni mucho menos de discoteca, al bosque. Tú necesitas ropa cómoda,
Tú necesitas zapatos que no son los mismos que tú usas para ir para el trabajo, así que necesitas unos zapatos algunas veces de tracción o unos zapatos de un buen caucho que obviamente no te resbales si estás por un monte o si estás caminando en lugares húmedos. Así que hay que gastar en eso. El sombrero, el tema del el sunscreen para, ¿cómo le llama esto? Bloqueador solar. Te gastas en un montón de cosas. Y eso solamente es para divertirte y ver la vida silvestre. Pero si más allá de verla y apreciarla, quieres tomar fotografías, tienes que comprar una cámara. Hay de diferentes niveles de cámara, que si las que tienen para el zoom, para ver la cosa cerquitita o diferentes tipos de cámara. Están entonces también el tema de los binoculares. Quieres ver mejor el pájaro cerquita, entonces hay que comprarse binoculares, hay que comprarse la mochila, hay que comprarse todos los chécheres que uno se mete en la mochila para tener la grabadora, que si quieres, hay tanta cosa que uno comienza a meter en la mochila y todos esos son gastos asociados a ese tipo de turismo. El libro, si vas a estar en Darién, tú no solamente te vas a llevar el libro de las aves de Panamá, sino que también en la maleta de viaje te vas a llevar el libro de las aves de Colombia, porque el libro de las aves de Colombia tiene mejores dibujitos de los pájaros que se ven acá en Panamá muy cerca con Colombia. Y si estás súper, súper de suerte, de repente hay un pájaro colombiano que brincó a Panamá y te toca la experiencia de verlo en Panamá. Entonces tú también te llevas ese libro y significa que tú tienes que comprar ese libro también y tenerlo dentro de tu biblioteca. Entonces comienzas a tener una biblioteca de libros, el libro de Costa Rica, el libro de Colombia. Si te vas a Ecuador hay que comprar el libro de Ecuador porque tienes que ir con el libro, tienes que estudiar previamente para ver cuáles son los pájaros que vas a posiblemente ver en Ecuador. Y así va creciendo tu biblioteca, va creciendo tu casa, se va llenando de chécheres porque estás en una actividad que te da mucha satisfacción y así como en Panamá, panameños comenzamos a llenarnos de libros y de documentos y aprender más de este tema para cuando salimos al bosque o a cualquier lugar ya sabemos, nos llenamos de libros que si nos gustan las aves playeras, entonces tenemos libros especiales de aves playeras. Si nos gustan las aves rapaces, libros especiales de aves rapaces. Si nos gustan las aves migratorias, entonces necesitamos el libro que te hable de las aves migratorias de Norteamérica que posiblemente tú vas a estar viendo aquí en Panamá. Entonces, cuando hablamos de gastos, que se gasta en membresías, que se gasta en libros, es que yo soy socia de Audubon y eso es una membresía. Es que yo soy socia de Avifauna, eso es una membresía porque para poder ir al Rainforest Discovery Center en Gamboa, si yo soy miembro, me sale un poquito más barato. Entonces, si yo voy al Parque Natural Metropolitano y quiero ir a caminar todos los días o a ver pájaros, ellos también tienen membresía anual, entonces yo también quiero gastar en esa membresía. De eso hablamos cuando se menciona aquí la palabra membresía. Hay muchos gastos detrás del turismo que muchas veces no lo vemos, solamente vemos el turista que vino, pero detrás de ese turista que vino hay mucho dinero que en algunos casos ese dinero se queda en el país que lo recibe. En otros casos, esos gastos que hacen esas inversiones las hacen en sus países de origen. Entonces, nada más para que un poquito de ideas de cómo funciona esto de la generación de ingresos al país, siempre y cuando estemos preparados y siempre y cuando sepamos de las necesidades de estos turistas especializados. Y eso sí es importante porque a veces nos llegan turistas que quieren algo que en sus países normales lo consiguen y de repente aquí en Panamá no hay. Un ejemplo de eso son los binoculares. Qué difícil es conseguir binoculares a prueba de agua en Panamá. La gente los tiene que comprar afuera porque aquí los almacenes te venden uno que otra marca, pero no son a prueba de agua. Entonces, para un país que es tan húmedo como el nuestro, tú necesitas que esos binoculares vengan bien armados para evitar que se te llenen ¿cómo le dicen? De humedad.
si estás en el carro emocionado, con aire acondicionado, llegaste a tal sitio, y ese sitio, el Parque Metropolitano, un ejemplo, que hoy estaba de horno, yo estaba en la mañana ahí, ese sitio está súper caliente. Apenas sales del carro con tus binoculares y te expones al calor, a la humedad, se te pueden nublar, se te pueden empañar los binoculares, y si los binoculares no son buenos, no son a prueba de agua, esos binoculares se te pueden quedar todo el día empañados y no viste nada con los binoculares. Entonces, una cosa tan sencilla como esa, que el país, la gente aquí, los almacenes pueden venderte ese tipo de equipo, por alguna razón no han visto que hay una oportunidad ahí de negocio en cuanto a eso. Pero eso también va todo amarrado con el tema de cómo nos mercadeamos como país para que venga más gente, haya más gente que quiera invertir y hacer ese tipo de turismo en el país. Ok, me quedé con esta slide que no se movía. Sigo acá con el Plan Maestro de Turismo Sostenible y las proyecciones en cuanto a la cantidad de visitantes que estamos esperando. Según el plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, para el 2023, 2024 y 2025, había un escenario optimista de visitantes de 3.1 a 3.7 millones. Eso es lo que en cuanto a visitantes se espera. Sin embargo, cuando nos vamos a noticias recientes, esta noticia es del 18 de enero de este año. Esta noticia nos habla que en Tocumen procesó 15.7 millones de pasajeros el año pasado. Los procesó. ¿Y qué significa esto de lo que los procesó? Cuando comienzas a leer la noticia, bueno, que tales y tales aeropuertos, por tales aeropuertos pasearon 350.000 personas, por otros aeropuertos aquí locales, por otros aeropuertos 147.000. Cuando haces la suma te sale un poquito más a 500.000. Y es como que, un momento, ¿cómo, cómo, cómo esto no me cuadra? Viene un montón de gente, pero nada más nos está usando de trampolín. ¿Qué es lo que estamos haciendo que ni siquiera, los números no dan, la cantidad de gente que viene está viniendo, pero no necesariamente se está quedando aquí? Entonces ya con eso, de que ya pisaron nuestro suelo, ya eso es una ganancia. Entraron dentro de un montón de plata aquí por ingreso, porque llegaron aquí, pisaron rapidito y se fueron. Pero no, ahí hay un mundo de oportunidades detrás de ese pocotón de gente que vino el año pasado. Entonces necesitamos ver cómo nos vendemos para que esa naturaleza que tenemos y que se vende muy bien en los dos países de al lado, Colombia. En Colombia me ha tocado ir más de un par de veces, y por pájaros, correteando pájaros, que si en las tierras bajas, que si en el Pacífico, que si en el Caribe, que si en los Andes, si en el Andes de este lado o el Andes del otro lado. O sea, he estado allá correteando pájaros. La misma, muy parecido a lo que ocurre en Ecuador. Vas entrando a un pueblo y hay mucha gente bien enfocada en que el turismo de observación de aves es lo nuestro aquí, así que la gente se quede un ratito aquí con nosotros tomando el cafecito, esto y lo otro, porque nuestro restaurante está lleno de pajaritos. Entonces, ellos sí han sabido hacer el asunto bien de cómo vender su naturaleza para que los turistas no solamente pisen el país, sino se queden. Entonces, ese es parte de los retos que tenemos acá, de cómo nuestra naturaleza, que es tan grande y bonita, y ya vieron que somos el país que tiene más especies de aves en todo Centroamérica, cómo hacemos que la gente venga y que la gente se quede, pero principalmente cómo hacemos para conservar esos bosques, cómo hacemos para que nuestros bosques no se destruyan. ¿Cómo hacemos para hacer valer ese corredor biológico mesoamericano en el cual los países centroamericanos, nuestro país se comprometió a que tenemos que conservar esos sitios, porque estos corredores biológicos lo que hacen es que ayudan a hacer conectividad entre las áreas protegidas? Esos bosques nos ayudan por múltiples razones, y la migaja de dinero que nos quieren dar por la destrucción que están haciendo
No hace ningún sentido cuando podemos recibir millones de dólares tal y cual lo está haciendo Costa Rica. Una de las presentaciones que tuvimos en enero la hizo el compañero de ANCOM, George Hanley. Él es economista, él es muy bueno con los números y él hizo un análisis de cómo está la situación económica en Costa Rica versus Panamá. Y resulta que allá las grandes platas, los grandes ingresos que tienen ellos y que están ahí, bien ahí, un poquito encima de nosotros, van relacionados con turismo y turismo de naturaleza, que es lo que ellos más venden. Ellos tienen décadas de estar vendiendo eso, así que ya saben perfectamente cómo hay que hacerlo y están generando un montón de plata. Y cuando tú vas a ver, nosotros generamos plata, sí, ahí más o menos, ahí vamos ahí mano a mano en la generación de ingresos, pero nuestra generación de ingresos va por el canal. Nuestra generación de ingresos va porque tenemos un sistema bancario y ellos acá con la naturaleza, ellos no tienen canal, ellos no tienen un sistema bancario fuerte como el que nosotros tenemos y sin embargo están generando miles de millones de dólares y nosotros acá con estas dos cosas que nos va muy bien. Imagínense si nosotros tuviéramos dándole la posición, el pedestal que requiere la naturaleza, el turismo de naturaleza en nuestro país, nosotros estuviéramos volando. Nosotros no necesitamos una mina, nosotros no necesitamos semejante destrucción, contaminación para nuestro país, cuando tenemos otras oportunidades y otras alternativas económicas que le estamos dando la espalda completamente. Y no es porque no haya conocimiento local. Aquí hay mucha gente que sabe, hay mucha gente valiosa que ha levantado mucha información. La información existe. Tienes a un Smithsonian que ha levantado muchísima información de nuestra naturaleza. Nosotros hemos recopilado y levantado información de la naturaleza. De hecho, déjame ver aquí. Ahorita hablo de esto. Más adelante, la otra presentación, la otra slide, habla de la información que hemos levantado. Aquí está la información. Sabemos mucho de lo que tenemos y todavía queda mucho por descubrir. Y entonces queremos destruir, no queremos descubrir, queremos destruir lo que tenemos. Y eso no hace en gente que piensa, eso no hace ningún sentido. Volvemos con el Plan Maestro de Desarrollo Turístico. Miren este mapa que tiene unos colores muy bonitos, esas pelotas, esos triángulos. Los triángulos, los colores te muestran un poco los sitios donde hay mucho turismo, no solamente turismo local o turismo extranjero. Los triangulitos te muestran dónde están los sitios de mucho turismo extranjero. La cocada te habla de los sitios donde hay tanto turismo extranjero y turismo nacional. Entonces, si ustedes pueden ver este mapa así rapidito, alrededor de los bosques que se están destruyendo para la mina, está llegando mucha gente, está llegando mucho turismo de todo tipo, el turismo de playa, turismo que le gusta la naturaleza, turismo de todo tipo de paseo, turismo de montaña, las cocadas rosadas que están en las montañas de Coclé. Y entonces, si nos está llegando el turismo y tenemos todo este potencial, ¿por qué cuando decidimos cuáles son nuestros destinos prioritarios para el plan maestro de turismo sostenible, por qué no tenemos a los bosques de Colón y los bosques de Coclé, los bosques de Veraguas dentro de nuestros destinos prioritarios? ¿Por qué? No hace sentido si, como ven ahí, ya están llegando los turistas. Bueno, vamos a darle más alternativas a ellos de que se queden más tiempo en el país, porque van a estar en aventura, van a estar en observación de aves, van a estar en agroturismo, van a estar viviendo la experiencia de
cómo se hacen los sombreros pintados, qué sé yo, cómo se hace lo que sea que hacemos acá, por esos áreas. O sea, hay de todo ahí. Vamos a buscar aves, vamos a cascadas, vamos a ríos, vamos a las comunidades a saber cómo viven las comunidades de allá. Hay tanto que la gente quiere saber. Y si tú le ofreces, si hay una buena oferta, pues yo me quedo un día más, 2 días, no sé, lo que sea, pero ofréceme. Si tienes todo un bosque ahí hermoso, ofréceme. En cuanto a la información, y era lo que les había mencionado un ratito atrás, contamos con la información del 1995 a 1998. Sociedad Udonde en Panamá se embarcó en el proyecto de identificar las áreas importantes para aves en Panamá. Y se hizo revisión bibliográfica, se hicieron muchísimas giras en todo el país, donde se levantó información para confirmar o para descubrir estos sitios importantes, donde no había mucha información de que cuál o tal especie estaban viviendo en estos sitios. Ese estudio nos dio un listado importante de los sitios donde hay especies que están haciendo sus ciclos de vida o porque nacen ahí, o porque comen ahí, o porque pasan migración ahí. Esa información ya la tenemos. En cuanto a aves, la tenemos. ¿Que hay que actualizarla? Pues sí, claro que sí. Tenemos por pérdida de hábitat, estamos viendo cada vez más especies de Colombia están ampliando su rango de distribución a Panamá. Especies que nunca se habían visto en Panamá, de repente ahora las estamos viendo en Darién. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ay, qué chévere! Tenemos un pájaro nuevo para el país. Pero eso que es chévere y que nos causa mucha emoción, tiene el trasfondo de que algo está pasando, porque Panamá no era su distribución normal, nunca lo fue. Y de repente las estamos teniendo acá. Y así ha estado pasando. Especies que están más asociadas a ambientes abiertos, se están están como los migrantes, pero se están quedando en Panamá. Se están quedando en Panamá y no solamente se están quedando en Panamá, sino que están ampliando su rango de distribución en otros sitios de Darién. Ya algunas especies las tenemos en la ciudad de Panamá. Algunas de esas especies que empezaron entrando por Darién ya las tenemos viviendo en Bocas del Toro y en Chiriquí. Entonces, el tema de áreas importantes para aves, tenemos información, ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos dónde están. Lo que nos toca es ver cómo usamos esa información para promocionar el turismo de observación de aves, y en eso estamos con la ATP, tratando de ver cómo ayudamos en eso. Y en el caso de las áreas claves para la biodiversidad, ese esfuerzo lo hicimos en el año 2009, si no me equivoco. Se levantó, se hizo una revisión bibliográfica y unas que otras giras a algunos sitios para entender cuáles eran esas áreas donde la biodiversidad era importante, ya porque habían especies de restricción, de rango de distribución restringida, o porque habían especies endémicas, o porque habían especies amenazadas. Entonces, ese panorama lo tenemos en este mapa. Nuestras áreas importantes para aves y nuestras áreas claves para la biodiversidad. Y ahí pueden ver la mancha esta verde que está entre el norte de Veraguas, entre Colón y el norte de Coclé, es el área que se llama Golfo de los Mosquitos. Esos bosques, que mayormente tenemos bosques ahí, tenemos áreas protegidas ahí también, son parte de los bosques que están en peligro, por la minería a cielo abierto. Se ha hablado mucho del tema del corredor biológico mesoamericano. Esa es una historia que viene desde los 90. Los países de Centroamérica se pusieron de acuerdo para conservar sitios importantes, corredores biológicos importantes
para hacer conectividad con áreas protegidas. Y sí sería muy interesante que en algún momento uno de estos programas de Política para Todos converse con expertos que han trabajado, que han vivido los momentos de la creación del Corredor Biológico Mesoamericano para que nos expliquen un poco de la importancia del Corredor Biológico Mesoamericano, su función, que hoy en día en Panamá es como que apaga y vámonos. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué? Muchísima plata se invirtió en este país en proyectos relacionados a la conservación del Corredor Biológico Mesoamericano. Yo lo recuerdo. Eso en gobiernos anteriores, millones de dólares se gastaron en la conservación de los sitios del Corredor Biológico Mesoamericano. Hoy en día ni siquiera se quiere mencionar eso, porque los bosques que se están destruyendo, los bosques que ahorita mismo están fragmentados, salió reciente un documento que habla que estamos mal en cuanto a conectividad, esa conectividad de ese corredor se perdió. Y por ende las especies que se mueven de un lugar a otro pues van a estar en problemas, entre esas el jaguar. Tanta plata que se invirtió en esto y hoy en día lo que estamos haciendo es destruyendo lo que se invirtió sin ningún sentido, porque los 4 reales que nos quieren dar por esa destrucción no hace ningún sentido. Ya con esta fotografía quiero terminar la presentación que tenía para ustedes hoy. Ese pájaro negro que está, parece que está despelucado. Ese es el macho. Ese es el macho de una especie que su rango de distribución lo compartimos con Costa Rica. Es un rango de distribución muy reducido. Las tierras altas de Bocas del Toro, Chiriquí, con tierras altas de Costa Rica, muy pegadas con la frontera. Ese es su rango de distribución. Es el ave sombrilla cuellinuda. Yo solo conozco de un sitio acá por el área de Fortuna, en Chiriquí, donde tradicionalmente se conoce que anidan ahí. ¿Qué ocurre con esta especie? Esta especie, a los observadores de aves nos encanta ver este tipo de aves, así que son raras, que son muy poquitas en el mundo. Estaba revisando y hablaban de que había un estimado de 1.900 a 7.000 adultos, individuos de esta especie. Yo no creo que hayan tantos, porque la verdad es que con casi 30 años de estar observando aves, yo solamente he visto esa especie 2 veces. Y he estado en los sitios donde esa especie se puede ver. Y nunca la he visto así. No me ha tocado ver el macho, me ha tocado ver la hembra. La hembra no tiene el paraguas que tiene el macho. La hembra no tiene el cuello desnudo así como lo tiene el macho. La hembra es más sencilla, muy raro, pero bueno, es bonita también. Esta especie, una vez que termina su ciclo reproductivo, hace migraciones altitudinales. ¿Qué significa esto? Anida en las tierras altas. Una vez que ya los pichones crecieron, los pichones ya salieron del nido, ya son juveniles, jovencitos, se dispersan haciendo una migración altitudinal de las tierras bajas, bajan a las tierras, a los bosques de las tierras bajas. Esta especie se ha visto muchas veces en los bosques del Parque General de División Omar Torrijos Herrera, mejor conocido como el Parque Nacional Copé. Se ha reportado también en los bosques de la Mina. Y pues claro, ¿por qué esta ave prefiere bosques maduros, bosques en buen estado? Entonces, si bien nace en Chiriquí, nace en las tierras altas de Bocas del Toro, se dispersa por los bosques de Veraguas. La primera vez que lo vi, me tocó verlo en el Parque Nacional
Parque Nacional, ya se me olvidó el nombre, Santa Fe, sí, Parque Nacional Santa Fe. Me tengo que ir a visitar ese parque. Tengo más de 3 años de no visitarlo por cuestiones de la pandemia. Lo tengo medio abandonado. Bellísimo. Esos bosques del norte de Veraguas. Allá vi a la hembra por primera vez hace más de 15 años. Y se dispersa no solamente a los bosques de Veragua, del norte de Veragua, sino también a los bosques de Colón y los bosques de Coclé. Entonces, ese es solamente un ejemplo desde la perspectiva de una observadora de aves que trabaja en conservación, de cómo vamos, al destruir nuestros bosques, vamos destruyendo no solamente oportunidades económicas que nos benefician a muchos, sino también estamos destruyendo oportunidades de sobrevivencia de especies que tienen números muy reducidos de población a nivel mundial. Y un ejemplo, pues, es esta ave hermosa que a mucha gente les encantaría ver porque son muy poquitas en el mundo y tienes que venirlas a ver o a Panamá o a Costa Rica. Entonces, con esto termino mi presentación. Ya. Muchas gracias, Rosabel. Y sobre todo, dejarle al público no saber, más bien reiterarle y recordar que todo este tema minero no es de ahora. Digo, no es que este contrato es algo nuevo en el sentido de las operaciones. Aquí en Panamá, desde hace varios años, se ha querido venir impulsando. De hecho, ha tenido un auge con el tema de Minera Panamá, este tema de la explotación. Y acabar con el equilibrio, con el ecosistema del cual forma parte estas especies que tú nos acabas de describir y contar y presentar, con el pretexto de tener ingresos económicos importantes para el Estado, es totalmente una falacia, es una mentira, porque con todo el desarrollo que se ha venido haciendo de este tipo de actividades, entre otras que son nocivas y peligrosas para el ambiente y para nuestro ecosistema, tenemos graves problemas con el agua potable, sequías, inundaciones, bueno, y esto es un tema global también de cambio climático, pero con todo ese supuesto dinero que ha traído ese tipo de actividades, eso no ha significado nada para solucionar cuestiones básicas, derechos humanos básicos como es el acceso al agua, a alimentación, a un medio ambiente sano, sino todo lo contrario. En ese sentido, vamos ahora con José Eugenio Stout, quien nos va a contar por qué razón resulta irrisorio justificar únicamente en 375 millones la aprobación de y posterior ejecución de este nuevo contrato con Minera Panamá. Adelante, José Eugenio. Sí, bueno, hemos tenido yo diría, una maravillosa exposición de una forma de rentabilizar nuestro medio ambiente de manera no destructiva y además de una forma de distribución económica muy democrática, porque como hemos visto lo que nos ha presentado Rosabel, son actividades que chorrean mucho, es decir, tienen que ser realizadas por innumerables personas, afectan y tocan innumerables sectores, ¿verdad? Y generan, por lo tanto, ingresos muy importantes, no en pocas manos, sino en muchas manos. Y sobre todo en manos que viven de la naturaleza, la mayoría de ellos. Esto realmente, ¿por qué tenemos esa potencial riqueza tan grande y tan visible y no se aprovecha? No se hace nada. Bueno, esto es un problema de políticas públicas. Esto es un problema que tiene que ver con la naturaleza de los gobiernos que tenemos.
¿verdad? Para ellos el negocio está en otro lado, no en esto. El negocio es para ellos, no para las poblaciones campesinas, rurales, etcétera, que serían las beneficiarias directas, como en otros países, del turismo ecológico. Yo, de verdad, me parece la exposición verdaderamente enamoradora, no solo porque nos revela maravillas de nuestro país, maravillas que no conocemos, lamentablemente hay que decirlo. Es decir, para mí me impacta saber que no conozco. Me golpea como panameño saber que tenemos toda esa riqueza ahí esperando por disfrutarla desde el punto de vista del disfrute de la naturaleza y del disfrute económico que puede generar esa naturaleza cuidándola y no destruyéndola. Pues desconocer eso me impacta realmente. Pienso que esto debería ser materia escolar, ¿verdad? Que desde niños deberíamos de conocer y ser parte importante de nuestra educación qué significa nuestra biodiversidad, qué significa nuestra riqueza ecológica. Todo eso está abandonado porque no interesa a los sectores que gobiernan, dominan la gobernanza en este país, no están interesados en ese tipo de cosas. Efectivamente, hemos desarrollado un sector bancario importante, ¿verdad? Del que no hay que arrepentirse, todo lo contrario, ¿verdad? En una zona libre importantísima que tiene una facturación gigantesca, ¿verdad? Más de 30.000 millones de dólares. En fin, tenemos el Canal de Panamá que nos está produciendo, generando más de 2.000 millones cada año. Estas son actividades económicas muy importantes en las que Panamá sobresale. Lo lamentable es que teniendo otras posibles que podrían generar riquezas tan importantes como esas, las tenemos completamente abandonadas porque no benefician a quienes se supone que quieren beneficiar, ¿verdad? Y que son ajenos no me gusta usar la palabra explotación, pero a esta utilización, ¿verdad?, económica de la biodiversidad. Mira, yo pienso que lo de hoy ha sido ejemplar, ha sido abrirnos los ojos. Tenemos una mina de naturaleza, por darle algún nombre, ahí, pero ahí que la podemos tocar, la podemos usar, esa cantidad, más de 17 millones de personas que llegan al aeropuerto internacional de Tocumen y que no hacemos prácticamente nada por llevarlos, venderles, porque esa es la palabra, ¿para qué nos vamos a ocultar? Venderles naturaleza, venderles habitamiento de agua, venderles turismo ecológico. No hacemos nada. Son ellos los pocos que gastan en Panamá. Se mueven ellos solitos. O sea, no hay una política pública orientada a eso. Las políticas públicas están para exonerar de impuestos a quienes no lo necesitan con unas supuestas inversiones en turismo y que en realidad son inversiones en hoteles, ¿no? Y no en turismo, ¿verdad? Y encima la tenemos que pagar todos los panameños porque los exoneramos de los impuestos. Yo, de verdad, lo de hoy me ha parecido muy importante. Ojalá tengamos hoy un récord de audiencia. Yo quisiera mostrar la otra cara de la moneda, es decir, y esa otra cara de la moneda es la de que es absolutamente innecesario la actividad minera en Panamá. O sea, no es necesaria. El gobierno de la República de Panamá, que no es nuestro gobierno, sino el gobierno de ellos, ha justificado la negociación de este borrador de contrato que pretenden que sea aprobada en el mes de julio en la Asamblea, ¿verdad? Lo ha justificado por un ingreso de 375 millones. Yo voy a hacer una explicación muy objetiva, y lo digo con toda seriedad, muy objetiva, con los números en la mano, para demostrar que 375 millones son una verdadera limosna y que encubren, engañan, ocultan las verdaderas intenciones de este contrato que se nos va a presentar.
yo quisiera, por el poco tiempo que nos queda, yo quisiera desarrollarlo con calma, explicándolo en detalle, porque es muy importante, porque vamos a descubrir aquí que hay un engaño terrible, es decir, pero espantoso. Es decir, se nos dice una cosa y en verdad es otra. Se nos dice que el negocio es uno y en verdad el negocio es otro. Se nos dice que el negocio es para todos y mentira, el negocio es para unos pocos. Y yo quisiera demostrarlo con las cifras en las manos, objetivamente, sin hacer ninguna operación extraordinaria, porque están los datos ahí. Pero creo que queda muy poco tiempo para hacer esa explicación. Yo lo que puedo hacer es, de verdad, por la importancia que tiene y para que vean al lado de la riqueza que nos ha mostrado Rosabel hoy, vean lo injustificado en esa misma dimensión del tema minero, ¿verdad? Yo quisiera hacerlo en un siguiente programa en el que yo me comprometo a explicar detalladamente la estafa de la minería, porque es eso, una enorme estafa de la minería metálica a cielo abierto, en especial de este contrato que se pretende aprobar en la Asamblea en el mes de julio. Yo creo que es lo más sensato para no dar una explicación corriendo, ¿verdad? Porque realmente yo he quedado embelesado y espero que nuestros oyentes... Tengo que sacarlo a ver aves. Sí, yo he quedado realmente, pero sobre todo impactado sabiendo que tenemos esa inmensa riqueza ahí y que a nuestros gobiernos no les interesa porque es un problema de políticas públicas. Simplemente es un problema de políticas públicas, ¿verdad? Y que no son complejas, sino que a ellos no les interesa. Es distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que sería conveniente de verdad rogarle a Cristel que proporcione el siguiente sábado para poder hacer la explicación de esta estafa con mucho detalle, ¿verdad? Y de manera lo más objetiva posible. No sé qué no tiene que rogar, eso va. Eso va y así dejamos a todos los oyentes que vengan el próximo sábado y nos acompañen nuevamente. Y definitivamente lo que ustedes han mencionado es tan palpable, tan evidente. Siempre escuchamos ese modelo de desarrollo, ese modelo de Estado bajo lo que Rosabel explicó como turismo insostenible. Un turismo, un macroturismo que solamente beneficia a grandes conglomerados de empresas, grandes industrias, grandes corporaciones, y la plata que se va generando de ese tipo de turismo insostenible no llega a la pobreza extrema de este país. Sin embargo, siempre escuchamos que si el megapuerto, que si el mega barco, que si el corredor de los ¿cómo se llama? De los hoteles estos que están en el Pacífico. O sea, todo es súper grande y todo tiene que ver con estas cosas súper lujosas y al final que son desarrolladas por empresas de mucho capital que dentro de todo ese flujo del dinero no llega casi nada a lo que es las arcas del Estado para su redistribución en los diferentes programas que existen y que se ejecutan según el presupuesto general del Estado, ¿no? Y por otro lado, como Rosabel nos explica y que ella como experta en el tema de aves hace mucho énfasis en este tipo de turismo y está, por supuesto, el ecoturismo, el agroturismo, o sea, de cascadas, de un sinnúmero de actividades que realizan comunidades y personas de comunidades, como bien lo indicó Costa Rica, Colombia, Ecuador, bueno, Bolivia, Perú, todos estos países que han sabido desarrollarlas de una forma más diversificada. De ninguna manera cuando tú lees los incentivos al turismo se te ocurre que una persona de una comunidad que quiera emprender algún proyecto para visitar los bosques alrededor de esa comunidad va siquiera a cumplir, a tener acceso a la asesoría necesaria para poder
tener estos beneficios. O sea, es una política, un modelo creado para lo macro, para lo grande, que como hemos visto a lo largo de la historia de nuestro Estado, no beneficia a las periferias. O sea, no beneficia directa ni indirectamente al panameño. La plata no llega, se diluye completamente. Entonces, a raíz de todas esas injustificaciones, queremos reiterar el agradecimiento a Rosabel, a José Eugenio y Rosabel, estás invitada a futuros programas que tengamos, que la idea es llevar el mensaje, replicar el mensaje de una forma académica, objetiva, de formarnos para ser ciudadanos que sepamos tomar mejores decisiones y acciones en lo que respecta al rumbo de Panamá, ¿no? Entonces, los invitamos al próximo programa de Política para Todos con José Eugenio. Vamos a ver el tema de la injustificación, vuelvo y repito, de los 375 millones. Compartan el programa, denle like, porque la idea no es que la palabra quede concentrada en unos pocos, sino en las grandes mayorías, que el mensaje llegue a las grandes mayorías. Así que gracias por vernos y escucharnos y nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. Gracias, Rosabel.